usted nos ha estado mencionando mucho a lo largo de esta presentación, nos ha hablado de las técnicas y los instrumentos. ¿Son estas técnicas e instrumentos los elementos que permiten volver práctico aquella decisión que se tomó de un método de investigación? Así es. Cuando hablamos entonces de estos métodos, pues para llevarlo a la práctica, pues tenemos que recurrir a unas técnicas y a unos instrumentos. O sea, las técnicas se refiere al modo como lo vamos a hacer y al instrumento se refiere a con qué lo vamos a hacer. Entonces, cuando hablamos de un tipo de investigación como, por ejemplo, el etnográfico o la historia de vida o el método Delphi, pues entonces nosotros tenemos que mirar cuáles son las técnicas que mejor se ajustan a ese tipo de método que hemos definido como la forma de recolectar la información para poder dar respuesta a la pregunta que hemos planteado. Y en ese sentido, pues existen entonces unas técnicas que, como veíamos en los enfoques cuantitativo y cualitativo, pues también esas técnicas son diferentes, aunque algunas pueden ser aplicadas para uno o para los dos métodos. Entonces, cuando hablamos de técnicas, por ejemplo, en la línea del enfoque cuantitativo, estamos hablando de técnicas como la encuesta, como el análisis de citas, como el análisis de documentos, el análisis de petición de documentos, por ejemplo, en un servicio de intercambio bibliotecario o de conmutación bibliográfica. Y estas técnicas pues remiten normalmente a lo que es la producción de una serie de datos o la recopilación de una serie de datos que nos van a permitir hacer posteriormente una inferencia o un análisis cuantitativo de esos datos. Pero cuando hablamos en el enfoque cualitativo, pues también hay unas técnicas que están asociadas con la etnografía, por ejemplo, el estudio de caso, con el método biográfico para una historia de vida, o con los grupos, con el método Delphi, que nos remite entonces a unas técnicas, por ejemplo, los grupos focales, la entrevista, la conversación, la técnica de la observación participante o la otra técnica de la observación no participante, que son observaciones obviamente muy diferentes y como su nombre lo dice, pues remite a que hay un observador que trata de no intervenir en ese fenómeno o en esos hechos que se están observando, o hay un observador que se involucra en el proceso, como lo plantea la etnometodología. Y hay otra técnica que es la elaboración de unos talleres o incluso en algunos casos se ha involucrado, por ejemplo, la realización de eventos de formación o de capacitación que se utilizan igualmente para la recopilación de información en un proceso de investigación. Entonces, brevemente podemos mencionar que los grupos focales se remiten a la invitación de un grupo de expertos o de conocedores o de personas que han tenido una experiencia relacionada con una prestación de un servicio, por ejemplo, y a partir entonces de esos grupos focales, pues se logra obtener la información necesaria para dar respuesta a esa pregunta. Lo mismo pues en el caso de una entrevista o de una conversación, que son unas técnicas que remiten más a una interacción más personal, aunque también podríamos hablar, por ejemplo, de una entrevista grupal, que no es lo mismo que un grupo focal. Muchas veces la entrevista es una técnica mucho más flexible y más abierta que el grupo focal. El grupo focal tiene la característica de que, como su nombre lo dice, se mantiene el enfoque en el tema o en el asunto por el que se quiere indagar con ese grupo que se ha invitado. Eh, ya esto nos remitiría entonces a unos instrumentos, dependiendo de la Pero, técnica. Sí. claro, pero antes de continuar con los instrumentos, hay en nuestras disciplinas surgen
unas técnicas que son muy interesantes y a mí me gustaría que usted nos hablara un poco de ellas, y es la técnica de la minería de datos y el Big Data. ¿Qué función cumplen dentro de los estudios de usuarios? ¿Cómo las podemos entender? ¿Y por qué han cogido tanto auge? Claro, sí, estos son unas técnicas que se inscriben en el, digamos, en el enfoque cuantitativo y que han surgido especialmente en las últimas décadas porque las grandes organizaciones y en general, y nos pasa también en las bibliotecas, hemos venido organizando o acumulando una gran cantidad de datos relacionados con el quehacer cotidiano, datos sobre los usuarios, datos sobre el uso de los documentos, sobre el préstamo de los documentos, datos sobre las consultas de los recursos que se tienen, y ese gran cúmulo de datos pues se ha convertido en un recurso importante para poder extraer una información que puede contribuir a la identificación de unos factores problemáticos o dar respuesta a algunas soluciones o incluso identificar algunas oportunidades de innovación, en este caso pues en las bibliotecas. Entonces, cuando se empiezan a aplicar unas técnicas de minería de datos que consiste en, como su nombre lo dice, una minería, es una excavación, es una búsqueda en esos datos de información que puede ser muy importante, pero que no se percibe a simple vista. Y de Big Data, que ya se habla entonces es de grandes conjuntos de datos, algunas herramientas tecnológicas relacionadas con inteligencia artificial y de aprendizaje de máquinas están permitiendo que se pueda utilizar estas técnicas para extraer información importante que posteriormente podemos triangular o complementar con otros enfoques cualitativos o incluso cuantitativos. Entonces ahí este se convierte entonces en un segmento de la investigación de frontera que permite o que apoya mejor unos resultados mucho más completos y más interesantes en términos de que en ese gran cúmulo de datos pues pueda haber o realmente hay información que no hemos percibido como importante para la solución de un problema, el diseño de un servicio o una oportunidad de innovación que se pueda tener. Estas dos últimas técnicas podrían utilizarse en cualquier tipo de unidad de información. Por supuesto, qué es lo que se necesita? Fundamentalmente, que se tengan unos conjuntos de datos lo suficientemente enriquecidos y organizados para poder extraer información. Y lo más importante, tener una pregunta clara de qué es lo que se quiere indagar. O sea, si no se tiene una pregunta clara, es una pérdida de tiempo ponerse a hacer minería de datos, ya sea en unos datos estructurados o no estructurados. Pues me refiero, por ejemplo, a datos textuales, que también tenemos muchísima información de datos textuales. Entonces, si no se tiene clara la pregunta de investigación, la pregunta que se le va a hacer a ese proceso de minería de datos es una pérdida de tiempo.